Buen día, les doy la bienvenida. Soy el doctor Isaac Rosler, encantado de tenerlos nuevamente en esta, digamos, taller, conversatorio de la deconstrucción como un acontecimiento textual y por lo tanto mental. Y hoy continuamos con la segunda entrega del suplemento de la cópula, que tiene como subtítulo La filosofía ante la lingüística. Y en este ensayo de Derrida, que pertenece a Márgenes de la Filosofía, seguiremos pues explorando, seguiremos dirigiéndonos al límite entre el pensamiento y la lengua. Y bueno, para dirigirnos, para que Derrida se pueda dirigir a este límite, porque se trata de dirigirse, ¿no? Dirigirse al límite hasta que el límite en sí desaparezca. Y así nos deja este acontecimiento textual, mental, que llamamos la deconstrucción. Y como decía, para dirigirnos a este límite, Derrida menciona a un lingüista que se llama Émile Benveniste, ¿no? Del siglo pasado, nació en 1902, murió en 1976. Y él nos dice pues que la realidad de la lengua es inconsciente, ¿no? Y Derrida va a citar mucho a Benvenite porque realmente esta cita de la realidad de la lengua es inconsciente es muy relevante al límite, ¿no? ¿Cuál límite entre el consciente y el inconsciente? ¿Y con qué se asocia el consciente? Bueno, es con todo lo que es referencial, ¿no? Con lo que llamamos realidad entre comillas, y que Derrida, basado en Benvenite, nos va a llevar al umbral de esta realidad, digamos al límite, a la realidad de realidades y la ficción de ficciones. Entonces, aludiendo a Benvenite, Derrida hace la siguiente pregunta: ¿habría un pensamiento independiente de toda lengua? ¿No? Eh, ¿Habría un pensamiento independiente de la concepción del ser? ¿Habrían pensamientos independientes de las categorías del ser? ¿No? Habría un pensamiento que no se encadene a todas estas verdades, a todas estas significantes, a todas estas referencias y conceptos. Habría un pensamiento libre, ¿no? Que se abre a la imaginación. ¿Y cuál sería este salto que habría que hacer, ¿no? Eh, eh, ¿Acaso se puede alcanzar el pensamiento sin una lengua? ¿No? Sin las categorías que la componen. ¿Y cuál sería esta medida? ¿No? Uh, bueno, nosotros sabemos que este discurso va a, a una medida que siempre se aproxima de manera diferente, que la llamamos différance y tiene otros nombres: espaciamiento, différance, espaciamiento, un espacio, como vimos antes, de fe, pero una fe en donde digamos, habría que suplementarla eternamente, pues es la fe que comparten en este espacio la ciencia, la misma filosofía, el arte, la religión, etcétera, ¿no? Entonces, este espacio sería el espaciamiento, el espacio de différance. Bueno, entonces, si tenemos las categorías de la lengua ya establecidas, que las citamos un poco
superficialmente la vez pasada, categorías que estableció Aristóteles, ¿no? En relación a la substancia, la cantidad, la cualidad, lugar, tiempo, acción, todas estas cosas que apuntan al consciente, a la realidad del ser, ¿no? Entonces, las categorías de la lengua ya establecidas, ¿no? ¿Qué cosa organizan? Nuestro consciente, nuestra experiencia, la anticipan en una diseminación de modos, esencias, presencias y conceptos, todos asociados al ser, ¿no? En cambio, si hubieran categorías del pensamiento, no podrían organizar la experiencia, porque el pensamiento, la imaginación, lo inédito se relaciona no tanto a una categoría o categorías, o a conceptos o a verdades encadenadas y que nos encadenan, sino a un acontecimiento, ¿verdad? El acontecimiento es lo totalmente nuevo, a pesar que se repite como algo que es sin memoria, algo que siempre se repite, pero se repite cada vez de manera singular y diferente, sin ser nunca igual a sí misma. Entonces, las categorías del pensamiento sería un espacio asociado, tendría que ser esta categoría un espacio asociado al acontecimiento, al devenir, a la promesa, a la afirmación. ¿Y cómo tener categorías de ser, del ser, o sea, todo el lenguaje está ligado a las categorías del ser? ¿Cómo tener categorías del ser de aquello que aún no es? Porque un acontecimiento no es, el devenir no es, la promesa no es. He ahí la aporía en la cual nos pone Derrida, ¿no? A la cual nosotros nos dirigimos a través de su ensayo. Entonces, en la filosofía se creó esta oposición, ¿no? Especialmente con las categorías, hay que partir de algo. Hay una oposición entre lengua y pensamiento, ¿no? Que las categorías del lenguaje, de la gramática, de la lexicología, del ¿no? sujeto, predicado, objeto, etcétera, esencia, presencia, van a articular y hacer la percepción inteligible, ¿no? Hay esta oposición de lengua y pensamiento y también una oposición entre la intuición y lo inteligible, ¿no? La percepción y lo inteligible. Entonces, esta oposición entre lengua y pensamiento, no hay, digamos, una presunción de no coincidencia. Hay una presunción que hay una intuición, una percepción, una sensación que vamos a comprender, a conocer, a hacer inteligible, ¿no? Entonces, ante todo, hay una separación, pero no, la filosofía no desde Aristóteles, no se concentra en esta separación entre lengua y pensamiento, en este espacio, en este espaciamiento. Esta separación en la cual, pues, siempre quedaría un resto, algo que falta, algo que habría que suplementar, ¿no? Un resto del pensamiento que justamente, con todos los suplementos habidos y por hacer infinitos, no podría ser suplementado. Entonces, este resto que queda en esta división entre lengua y pensamiento, siempre necesitaría ser suplementada por la lengua. Siempre necesitaría hacerse más inteligible, más perfeccionada por la lengua. Entonces, aquí apuntamos, ¿no? Pero esto nos lleva al concepto de categoría, porque ¿dónde ponemos la categoría de categoría?
En otras palabras, hay una categoría que separa, ¿no? ¿Separa qué? La lengua del pensamiento. Y esta categoría permite disociar justamente las categorías de la lengua del pensamiento y permite todas estas clasificaciones y estos modos. Pero llega el punto en donde ya no son diferenciables, ¿no? Ya no es diferenciable el pensamiento y el lenguaje. Ya no se puede traducir esto a un lenguaje del ser, de las realidades, ¿no? Entonces, este límite entre el pensamiento y el lenguaje llega un momento que no son diferenciables, ¿no? Pero lamentablemente Aristóteles se apresura en decir, según Derrida, que el lugar común o raíz entre lengua y pensamiento no es otro que el lugar del ser. Y con eso se evita ya pensar en esta categoría sin categoría, que es el espacio entre lengua y pensamiento. Entonces Aristóteles apunta al lugar del ser o el ser como lugar, ¿no? Y Aristóteles entonces abrevia el problema de la cuestión, de la diferencia, proponiendo que la cópula, y ahí vamos al título de este ensayo, que la cópula entre pensamiento y lengua significa solamente cómo se dice el ser. Cómo se dice el ser en su manera más apropiada, con sus propiedades y propia, ¿no? Cómo se piensa el ser en su propiedad, tal como es dicha la verdad del ser, la esencia de lo que es. Aquí estamos totalmente en un lenguaje referencial, lo que es ahí afuera, lo que hay que conocer y lo que hay que hacer inteligible con sus propiedades propias. Para Aristóteles hay que encontrar la mismicidad en el pensamiento, o sea, la mismicidad entre ver, pensar, discernir, ¿ok? Y el ente, la entidad, algo que existe. Esto tiene palabras griegas. El pensamiento se refiere como noein y el ente, la entidad, como enai, ¿no? Noein es un infinito de donde se deriva pensar. Bueno, acá no vamos a concentrarnos tanto en esta terminología, vamos a saltearnos y simplemente seguir pensando en este límite entre pensamiento y lengua. Pero lo que pasa con esta relación es que Derrida no la toma como una oposición, sino que en el límite, antes de crear una oposición entre pensamiento y lengua, Derrida respeta el espacio que hay, la línea, digamos, divisoria, el espaciamiento, ¿no? Y él va a respetar este espacio justamente con lo que citamos varias veces en la primera entrega. Este espacio es un espacio de no coincidencia. No coincidencia justamente entre el lenguaje y el pensamiento. Una no coincidencia que va a producir siempre un suplemento de la cópula, porque esta no coincidencia va a traer siempre un resto. ¿Ok? Un resto aún por pensar, que aún está en el devenir. Entonces, esta no coincidencia, esta separación, es también una interrupción, ¿no? Una interrupción que podemos también traducir esta interrupción como un apóstrofe, ¿no?
lo que interrumpe siempre habla de otra cosa para suplementar aquella separación y para hacer la referencialidad más objetiva y para eliminar la diferencia entre pensamiento y lengua, ¿no? Que la lengua es, digamos, pensamiento y objeto, porque la lengua se vuelve un objeto referencial gracias a las categorías aristotélicas. Entonces, Derrida respeta esta no coincidencia, basándose en Nietzsche justamente, y esta separación, esta interrupción, este apóstrofe, lo respeta entre pensamiento y lengua. Y, y antes de apresurarse a la mismicidad que establece Aristóteles, ¿no? Esta cópula que se concentra en el ser como mismicidad, como algo objetivo, como algo ahí afuera que hay que conocer, que es referencial, algo en su propiedad, ¿no? Inteligible. En vez de esto, Derrida propone que el pensamiento se configura a través de esta cópula, pero al mismo tiempo la cópula tiene un suplemento, que nunca, un resto, del cual nunca dejamos de escribir y de no escribir, ¿no? Entonces, la categoría que separa lengua, pensamiento y que no es ni lengua ni pensamiento, se reduce al máximo para concentrarse en las categorías del ser, según la propuesta de Aristóteles, ¿no? Différence se reduce al máximo para tener la ilusión de una referencialidad ahí afuera y para reducir al máximo que todos estos procesos, este acontecimiento que llamamos el pensamiento, la imaginación, ya no es interno, sino que hay se forma el apóstrofe hacia el exterior. O sea, desviamos todos estos procesos internos hacia la referencialidad exterior y objetiva, fenomenológica, etc. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando digamos, se reduce la diferencia al mínimo y se cambia esta diferencia hacia afuera, ¿no? Entonces, las categorías que apuntan a un ser referencial apuntan al afuera y fuera de la distinción interna entre lengua y pensamiento, fuera de la distinción entre afuera y adentro. Ahí es cuando el límite realmente se hace un poco nublado, se nubla, ¿verdad? Entonces, a partir de las categorías aristotélicas, se interrumpe esta separación interna entre lengua y pensamiento y se favorece la referencialidad de la lengua hacia un ente, un ser externo, inteligible, perceptible e intuible. Bueno, por hoy dejamos aquí esta segunda entrega y vamos a analizar un poco más el concepto de categoría, justamente, pero de la categoría que no se puede categorizar, ¿no? Una categoría que en el momento de querer categorizarla, nos encontramos en este espacio, en este espaciamiento, que llama a un suplemento infinito y que copula con el ser, ¿no? Pero siempre con un suplemento adicional. Necesitamos nuevo lenguaje, nuevas maneras de entender, de percibir, y esto ocurre justamente cuando el concepto de categoría no se puede categorizar. Gracias por escuchar
Seguimos pensando en este acontecimiento textual y mental que llamamos deconstrucción. Buen día.